¿Alguna vez has sentido que alguien te mira como si fueras un juego? No un amor, sino un tablero donde tus emociones son las fichas que se mueven a su antojo. ¿Y si te dijera que cada sonrisa que te dio fue una trampa sutil, una promesa disfrazada de ternura? No hay nada más cruel que el amor que se usa como espejo roto, refleja belleza, pero corta. Y tú sigues ahí, sangrando por querer entender que hiciste mal, cuando la pregunta verdadera es, ¿por qué aceptaste jugar en un terreno que nunca fue tuyo? Nos enseñaron a creer que amar es resistir, que aguantar es una prueba de fuerza. Pero Frida lo sabía, el amor no se mide por cuánto duele, sino por cuánto te permite florecer. Hay hombres que no aman, sino que coleccionan almas. Te miran, te estudian, te absorben, hasta que dejas de ser tú. Y justo cuando crees que por fin lo entendiste, desaparecen. No para olvidarte, sino para seguir habitando en tu herida. ¿Y si ese dolor que sientes no fuera castigo, sino la llamada más urgente a despertar? Porque nadie juega contigo sin tu permiso. Y aunque te duela escucharlo, tú también participaste del teatro. Cediste tu poder cada vez que callaste lo que ardía en tu pecho. Fingiste calma para no parecer frágil, entregaste tu verdad esperando amor a cambio. Pero el amor que se mendiga siempre llega con cadenas invisibles. Y Frida lo gritaba con su vida, donde no puedas amar, no te demores. ¿Por qué sigues esperando que el verdugo te ofrezca redención? Tal vez esta historia no trate de él, sino de ti, de la versión tuya que se olvidó de su fuego por miedo a quemar, de esa mujer que confunde intensidad con amor y costumbre con destino. Hay una verdad que nadie quiere aceptar. A veces, lo que más amamos es justamente lo que más nos destruye. Y mientras no reconozcas eso, seguirás atrayendo el mismo rostro con otro nombre, el mismo vacío con otra voz. No es un castigo, es una lección que insiste en repetirse hasta que la entiendas. Así que no te atrevas a cerrar este video todavía. Porque lo que viene no es una historia sobre él, sino sobre cómo respondes cuando alguien intenta jugar con tu alma. Hay una forma de mirar, una palabra, un silencio exacto que puede desarmar toda manipulación. Pero esa respuesta, la verdadera, no se dice, se siente. Y cuando la escuches dentro de ti, sabrás que nunca más volverás a ser el mismo juego de nadie. 1. La herida como espejo. Hay heridas que no se ven, pero gritan. No con palabras, sino con gestos, con ausencias, con esa mirada que busca y no encuentra. Cuando un hombre juega con tus sentimientos, no solo hiere el corazón, también fractura el reflejo que tenías de ti misma. Empiezas a verte a través de los ojos de quien no te supo mirar. Y esa es la trampa más silenciosa, creer que el valor de tu alma depende de la atención de otro. Frida lo sabía, el amor que no te ve es una forma de muerte lenta, y nadie merece morir de a poco en brazos ajenos. Hay un instante invisible donde el juego comienza, cuando sientes que necesitas demostrar que mereces ser amada. Es ahí donde entregas las llaves de tu poder, sin darte cuenta. Él sonríe, tú te entregas. Él se aleja, tú lo persigues. Cada gesto se convierte en un hilo que te ata más fuerte a una ilusión. Pero no es él quien tira de la cuerda, eres tú, intentando rescatar lo que ya se rompió. La herida se alimenta de tu intento de remendar lo que nació torcido. Y mientras más lo intentas, más te alejas de ti. El amor, cuando es auténtico, no te desfigura. Pero el juego emocional sí. Te enseña a mendigar migajas con elegancia, a disfrazar el vacío con palabras dulces, a sonreír mientras sangras. Lo peor no es la mentira del otro, sino la mentira que tú te cuentas para justificarla. Él cambiará, te repites. Solo necesita tiempo. Pero el tiempo no cura a quien no quiere sanar. El tiempo, en manos del manipulador, es solo un escenario más para prolongar la obra. Y tú sigues ahí, aplaudiendo entre lágrimas, creyendo que el amor se gana aguantando. Y si el verdadero aprendizaje no fuera detener el juego, sino verte dentro de él,
Porque toda herida tiene una memoria más antigua que el presente. Cada vez que alguien juega contigo, toca algo que ya estaba roto. Frida pintaba sus dolores no para llorarlos, sino para entenderlos. Tal vez el amor que te hiere no vino a destruirte, sino a mostrarte la parte que aún no sabes amar. Esa parte que acepta menos porque no recuerda cuánto vale. Hay una belleza oculta en el colapso. Una especie de revelación que solo ocurre cuando ya no puedes sostener la máscara. En el fondo del dolor hay una puerta, y detrás de esa puerta, una voz que te dice, basta. Basta de mendigar lo que ya es tuyo. Basta de ofrecer el alma a quien no sabe sostenerla. Esa voz no es rencor, es renacimiento. Y cada lágrima que cae no es señal de debilidad, sino de parto. Estás naciendo de nuevo, incluso si aún no lo sabes. El espejo se quiebra, y en los fragmentos ves tu rostro multiplicado. Por un momento, duele, pero luego entiendes. Cada pedazo contiene una versión de ti que sobrevivió. Ya no eres la misma que entró al juego buscando amor. Ahora eres la que vio el truco, la que escuchó el eco del silencio y decidió no seguir. Y cuando te levantes de esa ruina luminosa, descubrirás que no hay mayor venganza que volver a ser tú, completa, sin necesitar ser el reflejo de nadie. 2. El cuerpo que recuerda. Hay dolores que no se piensan, se sienten. Se instalan en la piel como tatuajes invisibles, recordándote lo que fingiste olvidar. El cuerpo, ese testigo silencioso, guarda las marcas de cada abandono, de cada palabra que tragaste para no perder el amor de alguien. Frida lo entendía mejor que nadie. El cuerpo habla cuando el alma ya no puede. Y a veces, cuando un hombre juega contigo, no solo te rompe por dentro, también enseña a tu cuerpo a temer la ternura. Porque cada caricia se vuelve sospecha, cada promesa parece una trampa, y cada beso lleva el sabor de lo efímero. Te dices que ya pasó, que fue solo una historia más. Pero tu respiración cambia cada vez que algo te recuerda a él. No necesitas verlo para sentir su sombra. Basta con una canción, un aroma, un silencio. Lo que duele no es la pérdida del otro, sino la desconexión contigo misma. En algún punto del juego, dejaste de habitar tu propio cuerpo para vivir en el deseo ajeno. Te exiliaste de ti. Y volver duele, porque implica mirar las ruinas de lo que entregaste con tanto amor. Pero es en ese regreso donde comienza la verdadera sanación. Hay una costumbre cruel en nosotras: confundir intensidad con presencia. Pensamos que el amor que duele más es el más real, que las lágrimas son prueba de profundidad. Pero no es así. A veces, el fuego que arde no purifica, solo consume. El cuerpo lo sabe. Tiembla, se tensa, se apaga. Nos dice que algo anda mal, pero preferimos no escuchar. Aprendimos a normalizar el dolor, a maquillarlo con romanticismo, a llamarlo destino. Pero el cuerpo no miente. Cuando late distinto, cuando no descansa, cuando se contrae ante el recuerdo, está gritando: esto no era amor. Y sin embargo, qué extraño milagro. Ese mismo cuerpo que fue campo de batalla también puede ser santuario. Si lo escuchas con ternura, te mostrará el camino de regreso a ti. Cada dolor que arde en el pecho es una puerta a la conciencia. Cada nudo en la garganta es una palabra no dicha que aún espera nacer. No se trata de olvidar lo vivido, sino de transformar la memoria en arte. Frida no negó su dolor, lo pintó. No lo escondió, lo volvió belleza. Y quizá esa sea la respuesta: permitir que el cuerpo recuerde, no para seguir sufriendo, sino para liberar lo que quedó atrapado en él. ¿Y si el verdadero perdón no fuera hacia el otro, sino hacia ti? Perdonarte por no haber sabido irte antes. Por haber creído que amar era resistir. Por haber confundido necesidad con destino. Perdonarte no borra lo que pasó, pero desata la cuerda invisible que te mantenía atada a ese dolor. El cuerpo no olvida, pero aprende a no repetir. Cada respiración consciente es una promesa: no volveré a entregarme donde no haya reciprocidad.
No volveré a habitar una historia donde tenga que desaparecer para que el otro se sienta grande. Porque el cuerpo, cuando despierta, se convierte en oráculo. Te guía, te protege, te recuerda quién eres cuando la mente se extravía. Te enseña a no negociar tu paz, a no disfrazar el vacío con caricias que pesan. Y cuando finalmente lo escuchas, entiendes que la respuesta que buscabas no estaba en él, sino en ti. En la forma en que tu piel se estremece ante la verdad, en el pulso que se calma cuando eliges el silencio, en la ligereza que sientes cuando por fin decides soltar. Porque a veces, sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. 3. La ilusión del control. Creíste que podías manejarlo, ¿verdad? Que si decías las palabras correctas, si amabas con la intensidad precisa, si te adaptabas a su ritmo, podrías mantenerlo cerca. Pero el amor no es una fórmula, y el deseo ajeno nunca se controla. Frida lo sabía. El intento de controlar lo que se ama es otra forma de miedo. Querer asegurar la permanencia del otro es, en el fondo, temer a tu propio vacío. Y mientras más te aferras, más se aleja. Porque el amor no soporta las jaulas, ni siquiera las que construyes con las mejores intenciones. Hay algo perverso en el juego del control. Parece poder, pero es pérdida disfrazada. Te obsesionas por entender lo que hiciste mal, por anticipar sus gestos, por analizar cada palabra. Sin darte cuenta, te conviertes en guardiana de su silencio, en intérprete de su desinterés. Pero en ese esfuerzo por descifrarlo, te pierdes. Ya no sientes, calculas, ya no amas, sobrevives. Y mientras más intentas sostener lo que se derrumba, más te rompes tú. Porque el amor no se salva desde el miedo, el amor que se teme ya está muerto. Lo más cruel es que el control te da una falsa sensación de seguridad. Crees que si entiendes, sanas, que si descubres por qué jugó contigo, podrás cerrar la herida. Pero hay dolores que no se explican, solo se atraviesan. Frida decía que intentar comprender la traición es como querer pintar el viento. Puedes capturar su forma, pero nunca su esencia. Lo que te duele no es su juego, sino la ilusión de haber tenido poder sobre lo que nunca fue tuyo. Y esa comprensión, aunque duela, es libertad. El control nace del miedo al abandono. Miedo a quedarte sola, a no ser suficiente, a que tu amor no baste. Pero el abandono real no ocurre cuando él se va, sino cuando tú dejas de estar contigo. En ese intento de retener, te abandonas. Frida no le temía a la soledad, la vestía de color, la convertía en arte. Quizás ahí está la enseñanza, dejar de temer el vacío y aprender a habitarlo. Porque cuando no huyes del silencio, descubres que no estás sola, solo estabas perdida dentro del ruido. Y entonces llega el momento de soltar. No como acto de rendición, sino de poder. Soltar no es perder, es elegirte. Es devolver lo que no te pertenece, es liberar el deseo de que el otro repare lo que solo tú puedes sanar. Soltar es un gesto de amor hacia ti, una declaración de independencia emocional. Pero para hacerlo, necesitas coraje. El coraje de aceptar que no puedes controlar a nadie, que el amor no se pide, se ofrece. Y si no es correspondido, se retira con dignidad. Porque el verdadero control no está en el otro, sino en la manera en que respondes a su ausencia. Está en decidir no repetir el ciclo, en no seguir apostando tu paz por una promesa vacía. Controlar no es dominar, es saber cuándo detener el juego. Es mirar el tablero, reconocer las reglas ocultas y levantarte sin rencor, sabiendo que ganar ya no te interesa. Lo que quieres ahora no es tener razón, sino tener paz. Y ese cambio, silencioso pero inmenso, es el principio de tu libertad. 4. El amor que se ofrece sin alma. Hay una forma de amar que parece entrega, pero es miedo. Das demasiado, no porque quieras, sino porque temes que si no das, te dejen. Así se construye el amor sin alma, desde la urgencia de ser elegida, no desde la plenitud de ser tú. Frida lo sabía, hay amores que no nacen del corazón,
sino de la carencia. Y lo más trágico es que mientras más das desde el vacío, más profundo se vuelve el hueco. Porque el amor que se ofrece sin raíz no alimenta, se desgasta. Es un fuego que arde hermoso al principio, pero se consume sin dejar luz. En algún punto, aprendiste que amar significaba salvar, que debías curar con ternura lo que el otro no quería mirar, que tu amor podía transformar lo roto. Pero amar a quien no se ama a sí mismo es intentar llenar un pozo sin fondo. Puedes ofrecerle tu calma, tus sueños, tu piel, pero nada bastará, porque nadie puede recibir lo que no está dispuesto a sostener. Y mientras más intentas ser suficiente, más te vacías. Frida lo pintaba en sus autorretratos, el cuerpo abierto, el alma expuesta, la sangre como símbolo del amor que se entrega hasta desaparecer. Y es que amar desde la necesidad no es amor, es huida. Huyes de ti mientras crees que corres hacia el otro. Persigues la aprobación, confundes deseo con destino. Te sientes viva solo cuando te aman, útil solo cuando sirves, valiosa solo cuando alguien te elige. Pero ese tipo de amor es una cárcel dorada. Brilla por fuera, pero asfixia por dentro. Y cuando el juego termina, quedas frente al espejo sin saber quién eres. Porque todo lo que diste lo hiciste desde el miedo a perder, no desde la certeza de tenerte. Tal vez el problema no fue cuánto diste, sino desde dónde lo hiciste. Frida amaba con furia, con presencia, con cuerpo entero, pero jamás sin alma. Su amor era incendio y creación a la vez. No buscaba completarse en el otro, sino expandirse. Y esa es la diferencia entre el amor que libera y el que ata. Uno florece, el otro consume. ¿Cuántas veces ofreciste tus manos sin recibir mirada? ¿Cuántas veces te ofreciste entera a quien solo quería sentir que podía poseerte? A veces, lo más doloroso no es ser rechazada, sino darte cuenta de que ofreciste lo más puro de ti a alguien que no tenía hambre de verdad, sino de control. Pero incluso eso tiene belleza. Porque en cada entrega mal dirigida hay una lección escondida. Aprendes que el amor no se demuestra muriendo por el otro, sino viviendo contigo. Que no se trata de dar más, sino de dar limpio. Sin miedo, sin espera, sin sacrificio. El amor no debe doler para ser profundo, debe ser tan honesto que no necesite máscaras. Frida lo decía sin decirlo, amar es crear, no disolverse. Cuando das desde la abundancia, cada gesto te expande. Cuando das desde la carencia, cada gesto te reduce. Y llega un día en que por fin entiendes, no fue culpa tuya haber amado tanto, pero sí es tu responsabilidad aprender a no ofrecerte vacía. Porque el amor, para ser amor, necesita alma. No cuerpo, no promesas, no drama. Alma. Y si el otro no sabe recibirla, no lo lamentes. Significa que el universo te está enseñando a dirigirte hacia quien pueda sostenerte, no consumirte. Porque al final, el amor verdadero no pide que te apagues, te invita a brillar más fuerte. 5. El arte de no suplicar. Hay un punto en el que el alma se cansa, no del amor, sino de mendigar migajas disfrazadas de afecto. Suplicar es la forma más elegante de autonegación, la plegaria que nace cuando olvidamos nuestro valor. Frida lo entendía, quien suplica no pide amor, pide alivio. Pero el amor no se implora, se comparte. Y si tienes que rogar para ser vista, es que ya estás frente a alguien ciego. No hay súplica que despierte el corazón de quien se alimenta de tu vulnerabilidad. La súplica solo prolonga la agonía, esa espera muda que convierte el alma en eco. Cuando ruegas, le entregas al otro tu poder más íntimo, la voz. Callas tu verdad para no perder su presencia. Te quedas donde no hay reciprocidad porque confundes constancia con amor. Pero amar no es insistir, es reconocer el límite. Frida no mendigaba amor, lo exhalaba. Lo hacía arte. Cuando la herían, no suplicaba, pintaba. Convertía la ausencia en color, el rechazo en símbolo, el dolor en creación. Y esa es la enseñanza que arde en su legado.
No implores lo que mereces, transfórmalo. El amor que no te elige te está liberando, no castigando. Suplicar no solo te humilla ante el otro, te rompe por dentro. La súplica te enseña a esperar en un banco vacío, a repetir un nombre que ya no responde. Y lo más cruel es que crees que estás luchando por amor, cuando en realidad luchas contra ti misma. El alma que ruega no quiere ser amada, quiere ser rescatada. Pero nadie puede salvarte del abismo si tú misma sigues aferrada al borde. Llega un momento en que la única mano que puede levantarte es la tuya. Y cuando la tomas, cuando decides no esperar más, algo dentro de ti resucita. El arte de no suplicar comienza en el silencio. No en el silencio del orgullo, sino en el de la dignidad. Es el instante en que entiendes que ya diste suficiente, que insistir sería traicionarte. Es una forma de revolución interior, dejar de correr detrás de quien no sabe detenerse. En ese silencio nace un poder distinto, un amor que ya no necesita testigos. Porque amar sin ser correspondida no te hace menos. Suplicar por ese amor, sí. Frida no necesitaba que la entendieran. Su arte hablaba por ella. Y quizás eso sea lo que tú también estás aprendiendo, a dejar que tu presencia hable, no tu súplica. Suplicar es permanecer en la herida, pero callar desde la conciencia es abrir espacio para que algo nuevo florezca. No se trata de endurecerte, sino de recordar que el amor no se exige, se invita. No es un botín que se conquista, sino una danza que se comparte. Cuando alguien te hace sentir que tienes que ganarte su atención, no estás amando, estás compitiendo. Y el amor no es competencia, es comunión, es espejo. Y tú ya no necesitas mendigar reflejos cuando aprendiste a ver tu propia luz. Porque llega el día en que comprendes que no hay respuesta en el otro, sino en la manera en que eliges no rebajarte más. Ese día no hay lágrimas, ni gritos, ni venganza. Solo silencio. Un silencio poderoso, denso, que anuncia el fin de un ciclo. Es el silencio que Frida pintaría con rojos y dorados, con la intensidad de quien ama y se despide al mismo tiempo. No suplicas porque entendiste que lo que buscas no está afuera. Lo llevas contigo, en la dignidad de no volver a arrodillarte ante quien no sabe amar. 6. La belleza de la renuncia. Hay un instante casi sagrado donde todo se detiene. El corazón deja de gritar, la mente se rinde y, por primera vez, no hay necesidad de entender. Es la renuncia, pero no la que nace del cansancio, sino la que brota de la lucidez. Frida lo sabía, soltar no es perder, es recuperar lo que entregaste sin conciencia. Renunciar al amor que juega contigo no es un acto de despecho, sino de amor propio. Es mirar al abismo sin miedo, sabiendo que, del otro lado, te espera tu versión más entera. Porque la renuncia, cuando nace del alma, no destruye, purifica. Durante tanto tiempo confundiste dejar ir con rendirte. Pensaste que renunciar era admitir derrota, cuando en realidad es el gesto más valiente que existe. Renunciar a alguien que no sabe amarte es como apagar una vela que solo produce humo. Duele, sí, pero también libera el aire. Y en ese aire limpio respiras de nuevo. Ya no desde la ansiedad de ser amada, sino desde la calma de quien aprendió a amarse. Frida pintaba su soledad con colores que gritaban vida, no vacío. Así se renuncia, con fuego en el alma, no con hielo en la voz. La belleza de la renuncia está en su silencio. No hay discursos, ni explicaciones, ni finales dramáticos. Solo una certeza suave, ya entendí. Entendiste que no necesitas ser elegida por quien no sabe mirar. Que no estás aquí para ser el refugio de nadie, sino el hogar de ti misma. Entendiste que el amor no se ruega, se honra. Y que la ausencia, cuando se acepta sin miedo, se convierte en maestra. Porque lo que más temías, quedarte sola, era, en realidad, lo que más necesitabas para volver a encontrarte. Renunciar es un arte que duele en los huesos. Es mirar atrás sin odio, pero también sin nostalgia.
Es aceptar que el amor que diste no fue en vano, pero que no puede seguir siendo tu prisión. Cada lágrima que cae en la renuncia lava una parte de la ilusión. Cada respiración profunda abre espacio para lo nuevo. Frida lo habría dicho con pinceles. Hay que sangrar para volver a crear. Y tú estás creando ahora, aunque aún duela. Porque renunciar no es olvidar, es dejar de intentar que algo roto vuelva a latir. Y, sin embargo, hay una ternura inmensa en soltar. No hacia el otro, sino hacia ti. Es como si el alma, después de tanto ruido, finalmente se abrazara. Ya no hay lucha, ni espera, ni miedo. Solo gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que te enseñó, por lo que perdiste y por lo que ahora puedes ver. Frida no necesitaba que la comprendieran, solo necesitaba ser fiel a su sentir. Y eso es lo que haces cuando renuncias con amor. Te vuelves fiel a ti misma, incluso si el mundo no lo entiende. Porque la verdadera libertad no llega cuando todo encaja, sino cuando decides soltar lo que no encaja más. Ahí nace la belleza, en la desnudez emocional, en la renuncia sin rabia, en la paz que brota después del incendio. Renunciar es la firma invisible del alma diciendo, ya basta de mendigar vida en quien no sabe darla. Es cerrar la puerta, no con rencor, sino con arte. Porque amar, al final, también es saber irse. Y cuando te vas con el corazón limpio, ya no hay pérdida, hay renacimiento. Y así, cuando el eco de todo lo vivido comienza a desvanecerse, algo en el interior del espectador se queda en pie. No es el mismo que empezó este viaje. Algo cambió, sin ruido, sin anuncio. Tal vez fue la manera en que una frase se deslizó entre sus pensamientos, o la forma en que un silencio lo obligó a mirarse distinto. Lo cierto es que, en algún punto del camino, comprendió que la herida no era un castigo, sino una puerta. Que cada pérdida, cada miedo, cada sombra, estaba tratando de mostrarle un rostro más verdadero de sí mismo. Ahora, mientras el relato se disuelve como un sueño que deja su aroma en la mañana, solo queda la sensación de haber tocado algo sagrado, esa verdad que no se dice, pero se reconoce. Y quizá ese sea el propósito último de toda transformación, recordar quiénes somos debajo de todas las máscaras. Volver a escuchar la voz que habita en lo profundo, esa que no grita, pero guía. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes escapar. Hazlo crecer. Compártelo, comenta, deja que tu experiencia se una a la de otros que también están buscando despertar. Porque cada gesto de conciencia encendida multiplica la luz en un mundo que a menudo se olvida de sí mismo. Y si sientes que esta voz habla también por ti, suscríbete. No para seguir un canal, sino para seguir un camino. Porque el viaje continúa, y la próxima verdad ya te está esperando en silencio.